y no nos tenemos que referir a casos concretos, pero yo creo que ya todos tenemos en la mente esos casos tan dolorosos pues, que se tratan de justificar, pero que no tienen justificación. Entonces, para nosotros en el mundo, la búsqueda se ha llamado educar mientras informa, y yo quiero hacerles una pequeña introducción de qué significa eso, porque es nuestro rumbo y nuestra esencia y la razón que vamos a sacar adelante con la misma terquedad que nos caracteriza a los gavillos para todas las empresas. Y ustedes habrán hecho el link un poco. Yo soy hermana de Guillermo Gaviria Correa y también del actual alcalde. Personas que se caracterizan, y se caracterizó Guillermo por la fuerza y fundacional al periódico, y que lo constituyen el primer periódico que no se rige por las dinámicas de la empresa, sino por las dinámicas de la fundación. Porque si es un periódico que va a construir, tiene que anteponer ese principio y ese objetivo a cualquier otro objetivo, y el más importante de ellos, el económico. Muchas veces los medios de comunicación se ven obligados a ir en contra de sus principios porque le pueden estar pisando el zapato a un posible pautante, etc., o a un poder del cual ellos también dependen de alguna manera económicamente. Y eso significa ese terrible compromiso entre el principio y la dependencia económica. Y nosotros, por medio de la fundación, pues lo que esperamos también es asegurar y garantizar esa independencia económica a través de donaciones y colaboraciones y sinergias y uniones que podemos hacer con otras personas y empresas e instituciones que están en el mismo camino. Dijimos, esto no me voy a detener, es pues como un poco la historia de todo nuestro proceso de reflexión, que lo traigo al caso solo pues mostrando es porque también fue un proceso eminentemente no violento y relacionado con muchas de las cosas que se relacionan con la no violencia: la meditación, la paz interior, la búsqueda de la causa del por qué somos y por qué estamos aquí y para qué. Es lindo pensar que la transformación de un periódico se dio como buscamos construir nuestros propios proyectos de vida. Y a eso, pues en gran medida que lo debemos a que nos hemos nutrido de ejemplos como los de la Fundación Gandhi, de Brahma Kumaris, de la meditación, de Atman, en fin, de todas estas cosas que están pasando y que son ese resurgir del espíritu. Y pues qué rico que uno sea un medio de comunicación que se repiensa también desde ese resurgir. En resumen, sobre este análisis, llegamos a la conclusión de que nosotros como medio de comunicación no podríamos seguir en la dinámica de correr a ver quién es el que primero dice algo, porque eso es el valor, quién lo dijo primero. Nosotros tendríamos que alcanzar o buscar ser los que la gente diga, leí esto y ya sí entendí, porque de la comprensión surge la acción. Esto se aplica para cualquier cosa, y cómo no, para los efectos de la democracia. Si todos somos o queremos ser ciudadanos, la primera obligación que tenemos es comprender la realidad sobre la cual vamos a estar llamados a decidir. Y piénsese que no es solo mediante el voto, cuando participamos en las redes sociales, cuando asumimos comprar un producto o no comprarlo, en fin, en todo momento nosotros estamos ejerciendo nuestra soberanía. Reconocer ese ejercicio
entender sus implicaciones y las antecedentes de por qué se están dando unas solas opciones y no otras, es una herramienta fundamental para poder tener ese poder, para poder sentirnos empoderados. ¿Qué es lo que no pasa hoy en día en la comunicación y en la democracia? Porque los ciudadanos están perdidos en el océano enorme de información. Hay demasiada información, demasiados tweets, demasiados titulares por los celulares, demasiadas noticias, demasiados avances de noticias. Y es como si estuviéramos en un barco en ese océano, pero lleno de tempestades. Entonces uno, algo que me joda, pues la vela por allí, amarren por allí, y está tratando de vadear la tempestad constante, pero no se tiene claridad sobre el rumbo y la forma de utilizar ese viento, porque se sabe hacia dónde se va y se tienen los instrumentos necesarios para dónde vamos. Y eso es lo que deberíamos hacer verdaderamente los medios de comunicación, porque es que para eso nacimos, para eso fuimos inventados. Cuando la democracia nació, de manera concomitante nacieron los medios de comunicación. Cuando antes había otros pseudomedios, ¿no? Lo que decía el rey, lo que decía el tirano, tenía sus mensajeros. Pero si nace la democracia, inmediatamente nace la necesidad de decirle a esos ciudadanos, que son los que ya tienen el poder, qué pasa, porque a quién van a elegir, qué deben decidir. Y por eso nacemos los medios. Se nos olvidó esa función. Para hacerlo, nosotros entonces hemos diseñado toda una estrategia bajo el principio doloroso de que vamos a concentrarnos y enfocarnos, sin olvidar a nuestra ciudadanía en general, a la ciudadanía que está en las instituciones educativas. Y este es otro de los primeros quiebres que hacemos con la tendencia general, que los niños y los jóvenes no leen periódico. Claro, no leen periódico porque nunca se les hace esfuerzos juiciosos para que lo hagan. Y por lo tanto, ¿dónde entonces adquieren ellos sus competencias ciudadanas? Si el periódico debería ser el elemento que los conectara con la realidad todos los días, ellos se fueran acostumbrando y el periódico fuese lo suficientemente ilustrativo y entendible como para que ellos también poco a poco vayan haciéndose totalmente familiares con esa herramienta para la democracia. Entonces estamos allí. Y les digo que tristemente nos enfocamos allí, triste y alegremente porque es un grupo hermosísimo y es un reto bellísimo, pero tristemente porque sabíamos que si dábamos la batalla en la sociedad, en las calles, la íbamos a perder. Entonces hay que llegar y la íbamos a perder porque desafortunadamente, por la misma razón que este auditorio no está lleno, los ciudadanos no le están prestando atención normalmente a las cosas que verdaderamente valen la pena. Y ponerme yo a competir con un periódico responsable que pretende educar a través de la información, etcétera, frente a un periódico que lo primero que muestra es una muchacha desnuda o la persona baladeada, es decir, ponerme a competir con el morbo y el sensacionalismo era un reto aún mayor que ese de llegar a las instituciones educativas con los muchachos. Lo que estamos haciendo es llegar de manera masiva, más o menos 12.000 ejemplares en este momento se entregan diariamente en instituciones educativas, con un periódico que es el mismo periódico del ciudadano que está en la calle y que va enriquecido con material didáctico para ayudar en las clases con los maestros a aprender jugando mediante rompecabezas, armables, o clase de ayudas del papel en la institución educativa. Eso pues es mi introducción general para el periódico y termino ella diciendo que lo que sí fue lógico en esta transformación, dado que fue una transformación del interior, desde el interior, es que lo que sí permaneció fue la coherencia con los principios y los valores que teníamos. Valores que están aquí enumerados y principios también, que son pues los que debería tener y más o menos tiene todo periódico. Y de esta reflexión también definimos nuestras prioridades periodísticas. Esto es algo que yo no sé si los demás medios lo tienen, pero nosotros tenemos estas 6 ítems definidos como prioridades. ¿Qué quiere decir eso?
que son temas a los que el periódico le presta y le prestará especial atención, reflexiona cada vez más, espera visibilizarlos cada vez más. Son la democracia, la identidad cultural, la infancia y la juventud, educación, desarrollo sostenible y no violencia y paz. No violencia y paz lo pongo de último porque de ese es que voy a hablar, entonces los otros no lo voy a desarrollar en este momento. Pero son solo 6, o sea, entiendan esta parte. Ustedes deben exigirle al periódico que en todas sus publicaciones cumpla con el objetivo de no violencia y paz. Y ahora veremos cómo. Porque es uno de nuestros 6 grandes focos que deben iluminar pues, todas nuestras acciones. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo entendemos esto de no violencia y paz? Lo entendemos como el compromiso con la democracia y la participación ciudadana que se apoya en esa posición radical del periódico en que se defiende el monopolio de las armas en manos del Estado y el rechazo contundente a la violencia como arma de presión o como manifestación de rebeldía social o política. Y aquí a la derecha vamos a ver esto qué significa. Porque hay 3 niveles de acción de los medios en la no violencia. El primero que acabo de hablar, primer nivel de rechazo a la violencia. Medios que rechazan de manera contundente la violencia y todas las formas de violencia que existen. Que no hay una sola, ¿no? Y hay que desenmascararlas. La segunda son, el segundo nivel de acción son los medios como promotores, ya no para rechazar la violencia, sino para promover y dar a conocer ideas y causas no violentas. Ahí como medios, por eso nos llamamos medios, como medios para conectar a la ciudadanía con iniciativas. O también como medios actores, porque algunas veces lo somos e históricamente se pueden dar ejemplos. Los medios de comunicación han jugado papeles fundamentales en momentos de resistencia, durante ocupaciones, durante la ocupación nazi en los países Noruega, en los países escandinavos, en la Revolución Rusa, en la Revolución al Imperio zarista, en fin, hay innumerables ejemplos. Y yo soy bastante ignorante, entonces no voy a seguirlo dando. Entonces este es el segundo nivel de acción. Y el tercero, o un nivel que es casi que como transversal, es los medios no violentos, es decir, que en sí el medio sea no violento. Ya no que simplemente rechace la no violencia, las acciones no violentas, o promueva las acciones no violentas, rechace las acciones violentas y promueva las acciones no violentas, sino que él mismo sea ejemplo y practique la no violencia. Lo que nos pasa también en el nivel personal. Podremos como seres humanos hacer esas 3 cosas. No que pueden haber más, pero tal vez yo no pienso sino en estas. Rechazamos la violencia, tomamos actitudes no violentas y en general somos conscientes de que todos nuestros actos pueden tener violencias. Entonces somos conscientes, por lo tanto intentamos ser no violentos. Eso en un medio tiene mucho que ver con el tratamiento del lenguaje, con las palabras, con lo que se ha llamado lo políticamente incorrecto, aquí digamos lo no violentamente correcto. Voy aquí a poner algunos ejemplos así rápidos de cómo los medios de estos niveles, ¿no? De estos niveles de participación del medio a rechazar las FARC, fue nuestro título para la previa a la gran marcha del 4 de febrero de 2009. Entonces es un periódico que primero rechaza y promueve manifestaciones no violentas como fue la manifestación del 4 de febrero. Luego difunde Corte Mundial a las FARC, ¿no? Sobre todo mucha imagen de las marchas que lo decían todo de ese día a nivel mundial. Entonces ahí está en el nivel de difundir no violencia. Lo mismo que en la sesión de la metro, unos años del rediseño, otras acciones no violentas como por ejemplo
concierto de Juanes, en la Comuna 13. Y la última, la muerte de Alfonso Cano, pues una noticia que, como ven en el tratamiento, pues no fue mostrar al muerto, porque si hubiésemos puesto a Alfonso Cano muerto y destrozado, estaríamos no cumpliendo con ese principio de ser no violentos. Un lenguaje gráfico, un lenguaje textual que no sea violento. Entonces nos ceñimos a los hechos, fue abatido el nombre y poner una foto en vida de él, sin calificativos. Y esos son pues los principios que de nuevo los digo para que ustedes me ayuden a pensar. Estas cosas que les he mostrado están en nuestro manual de estilo, que es como nuestra constitución en el periódico, pero ese manual está todavía en elaboración. Entonces, de verdad, les invito a que si ustedes piensan otros principios u otras formas o formas prácticas de cómo hacerlo, nos serviría mucho. Entonces, pues la primera atiende a ese nivel de rechazo a la violencia, y para poderla rechazar toca primero identificarla. Entonces, la primera es desenmascarar violencias. Contribuimos a la no violencia y a la paz cuando conseguimos diferenciar claramente las acciones pacíficas y civilistas de toda forma de violencia. Cuando desenmascaramos lo que puede parecer no violento, pero serlo, o lo que puede parecer violento y no serlo, porque la no violencia tiene dientes. Espero que no. Bueno, entonces, es llamar a las cosas por su nombre, buscar un periodismo de precisión, no adjetivar, no ir más allá, ceñirnos a lo que es y no ir más allá. La siguiente es, si en el segundo nivel que hablábamos de ser medios difusores de mecanismos no violentos, pues buscar identificar esos bajo el principio de que sean legítimos y de que sean no violentos. Si cumplen con estas dos funciones, pues nosotros haremos difusión, multiplicaremos y nos prestaremos en cualquier forma posible para multiplicar, difundir, promover estas acciones. En ese orden de ideas, las participaciones que se pretenden hacer a través de los medios de comunicación de grupos al margen de la ley, como los comunicados, están terminantemente prohibidos en el periódico. Algunos de ustedes dirán, pero no así. Sale Gaspar con un comunicado que va a matar mañana a tales personas y el periódico del Mundo no lo va a publicar. Eso no es encubrir la información. Entonces ahí es donde, desde el principio filosófico, uno logra tener la claridad. ¿Qué se hace entonces en el periódico? Los comunicados nunca se publican textualmente y solo se publican o se hace alusión a ellos cuando la autoridad competente habla sobre ellos. Si hubiese un comunicado en ese sentido, por ejemplo, estamos seguros que la autoridad competente, ya sea regional, municipal o departamental, se pronunciaría. Entonces, lo que el periódico publicará es la posición de la autoridad competente. Esa autoridad se va a referir a ese comunicado, pero lo que se va a dar al público es la posición y las medidas que la autoridad competente toma. Si es un comunicado que la autoridad no le da la credibilidad o considera que no hace un pronunciamiento, el periódico hace alguna alusión al comunicado, más nunca lo publica ni publica detalles. Porque lo que sí sabemos y hemos sufrido, y ahora les daré un ejemplo que yo creo que ustedes todos tienen también muy patente, es que los medios de esta manera somos, de la misma manera que somos esenciales, como lo poníamos en la clase del inicio, para las acciones, para la acción de lucha, la acción no violenta, pues de la misma manera lo son para las acciones terroristas. Es un mecanismo que puede ser utilizado tanto para las acciones violentas como para las no violentas. Y lo que somos caja de resonancia en este caso, multiplicadores. Si los medios no publican, y ahora vemos el ejemplo, todo el tema de la ira santa por la caricatura Mahoma, pues no sabríamos las acciones terroristas, cuántas más se habrían replicado y cuántos efectos habrían tenido.
Y pongo este ejemplo porque tal vez a algunos de ustedes les llegó un correo en el que también se mostraba como la otra cara de Caída Santa. Mostraban un montón de escenarios a cuadras de los lugares donde estaban esas manifestaciones, donde la gente estaba totalmente en calma, las madres sacando a los niños, en los países en donde a unas cuadras estaba sucediendo eso. Entonces, pero eso nunca nos lo mostraron. La normalidad con la que pasaba el resto de la ciudadanía y las marchas, no había ese equilibrio informativo. Entonces, el medio de comunicación, yo casi que puedo ver al periodista que dice, a mí me comisionaron, me mandaron para acá para que pudiera la Caída Santa. Yo me tengo que encontrar un buen manifestante, porque yo llego y le presento a mi editor o a mi director que vea que están las tomas de la gente muy contenta en el parque, que usted es todo, me echan, ¿sí o no? Entonces, eso es una cosa que pues, hay que desenmascarar, aprender a conocer de los medios, y nosotros como medios tendremos que encontrar el equilibrio y la equidad que debe existir entre mostrar la realidad, pero ponerla en sus justas proporciones. Y la última, en el nivel que hablábamos de ser un medio no violento, es tener mucha conciencia de que la palabra, de que cada palabra es un arma, de que un periodista no puede hablar de desechables o de maricas, ¿no? Hay palabras en el lenguaje que son las acertadas para hablar sobre ello, y entonces es el lenguaje que hay que utilizar. Además, no solamente las palabras que son despectivas o insultantes, sino las palabras que son excluyentes. Y en eso también avanzar en el proceso de decir todos y todas, etcétera, pues, es dispendioso cuando uno en un texto, en un periódico diario, tiene que tratar de ser incluyente en ese sentido. Entonces, ¿cómo lo hacemos ya en nuestra práctica? Yo no veo a la persona que me iba a decir cuánto me estoy demorando. 5 minutos. No. Bueno, yo me vuelvo y no me... Bueno, entonces, ¿cómo hacemos eso con la práctica? En la práctica buscamos entonces hacer énfasis en las posibilidades de acuerdo, de los conflictos de índole social y las diferencias de carácter político. Esto también se trata de hacer mediante ese otro principio que no sé si lo recuerdan, de pluralismo, que es uno de nuestros principios. Entonces, poner todas las voces en las páginas de opinión, tener unas páginas de opinión donde se respetan todas las voces, solo que a todas se les exige argumentación. Opinión porque yo soy el que pienso esto y yo lo digo, argumentado siempre. Tener un especial cuidado en el lenguaje, como ya lo dije, y evitar mediante adjetivos y preguntas tendenciosas que podemos hacerle a una y otra parte en un conflicto, evitar la polarización, porque muchos, ustedes creo que cada vez que escuchan radio en la mañana pueden más o menos detectar que lo que está haciendo el periodista es buscando que al declarante de la entrevista se le salga algo para pegarse de ahí y ahí armar el guerrero. Entonces, no, es que sí, creo que ¿cuál es el objeto? ¿Ese era el objeto? ¿O el objeto era entender la posición del otro para reflejarla y darla a conocer a los demás? Eso nos olvida las cosas más esenciales en esa cacería. Es que desafortunadamente la no violencia sí que se tiene que enseñar bastante en las universidades, porque en el modelo educativo, aún desde las escuelas, en el que en el que hemos crecido, el modelo está permeado por completo de la competencia. Desde chiquitos nos meten a que queremos ser los primeros, pero como en un salón siempre tiene que haber primeros y últimos, porque no puede ser un mecanismo menos competitivo. William Ospina, en su último ensayo, libro de ensayos sobre la educación, habla muy bellamente sobre eso, diciendo cómo todo nuestro sistema educativo está muy basado sobre el sistema capitalista y de producción.
No estoy aquí hablando pues de comunismo, sino de cómo de verdad la institución educativa también es una fábrica para sacar el mejor producto posible bajo unos estándares muy ciegamente restringidos. Entonces, pues, ampliar esa perspectiva y buscar ser más tolerantes entre todos. Y estas son las preguntas, algunas de las preguntas ya prácticas que el periodista se puede hacer cuando ya termine de construir su artículo, y aquí vienen las preguntas que ustedes podrían también ayudarme para que ha logrado sintetizar los argumentos de quienes presentan discrepancias válidamente, ha conseguido hacer énfasis en las posibilidades de acuerdo en el conflicto que se está dando. ¿Existe alguna palabra que pueda resultar ofensiva para las partes o lectores? Bueno, entonces ya ahí termino y les doy espacio para las preguntas, comentarios, etc. Y ahí está mi correo para que, de verdad, cumplan con sus tareas. Preguntas para la Esta es una pregunta de la WhatsApp, que es un sobrino del doctor Jaime, y dice así: en nuestros sinceros esfuerzos de ser conciliadores, especialmente con los terroristas y los capos, ¿cómo podemos evitar compromisos? O sea, digamos, ceder o acomodarnos a eso, llegando inclusive a la capitulación de nuestros valores de la no violencia. Sí. En los sinceros esfuerzos de conciliadores, especialmente conciliadores con los terroristas, ¿cómo podemos hacer los conciliadores sin comprometer nuestros valores ni capitular en lo que son los valores esenciales de no violencia? O sea, que exige esfuerzo y ¿cómo podemos combinar eso? Bueno, uno de los grandes, pero tú hablas español, No. pero entiendes. No. Ok, porque o les hablan todos en inglés. Uno de los, este tema del lenguaje incluyente, ¿no? Uno de los grandes errores que tienen los medios de comunicación es sentirse protagonistas, cuando no lo somos medios. En este caso, el medio no es el que concilia, el medio es el que tiene que desenmascarar, hablar de un proceso de paz y decir, estos son los hechos, ceñirse a esto y no empezar a decir cómo conciliamos. Esa es la labor del lector una vez nosotros le damos los elementos suficientes. Tenemos sí otro aspecto. Eso he hablado allí es sobre el aspecto de la información. Pero hay otra parte muy importante del periódico que es la opinión. Allí ya sí viene el esclarecimiento de esas posiciones que toman unas personas u otras. Y en ese sentido, el periódico entiende que cumple al presentar diferentes opciones de cómo estas personas de reconocida capacidad intelectual han procesado los elementos informativos y han tomado una posición. Entonces, de esa manera, no sé si he respondido, pero lo que quiero decir es que yo no tengo una respuesta a esa pregunta como médico, porque esa respuesta tiene que encontrarla cada ciudadano. Si yo le doy las suficientes herramientas, si yo le doy todos los antecedentes de los tratados de paz, todos los intentos fallidos, todas las actuaciones y comportamientos que la guerrilla ha tenido, y todas las actuaciones y comportamientos que el gobierno entrante en una negociación de paz ha tenido. Y todas las
todo el bagaje o la maleta, todo el equipaje que trae el gobierno actual y la guerrilla actual. Es decir, dar el contexto histórico y dar el contexto del día de hoy, de lo que hoy es la paz y de lo que hoy es el gobierno que está intentando hacer una negociación de paz. Thank you. Thank you. Buenas tardes. ¿Qué tanto se ha logrado hacer esa, digamos, con todos los periodistas, ese trabajo de esos tres principios de desenmascarar las violencias, la legitimidad, la participación y la palabra desarmada, sobre todo en términos de los principios de la no violencia, cuando, por ejemplo, cuando la guerrilla asesina o mata soldados, se presentan como acribillados, masacrados, asesinados, pero cuando es el Estado, entonces la palabra es dados de baja o la que estaba ahí en el periódico, abatidos, ¿cierto? Abatidos. Y entonces, ¿qué tanto esos periodistas logran hacer la traducción de las fuentes oficiales, ¿cierto? Y del lenguaje, porque en últimas son vidas y desde el principio de la no violencia son muertos de un lado y muertos del otro. Pero en los medios hay categorías de muertos, ¿cierto? Unos son masacrados vilmente, no sé qué, pero cuando es el Estado quien bombardea un campamento, masacra a otras personas ahí que ya no tenían posibilidad de defenderse, entonces esos son dados de baja, son abatidos. Entonces, ¿cómo hacer esa traducción también de fuentes oficiales en función de los principios de la no violencia? Es difícil, pero ahí hay una cosa y es que está el principio de la desenmascarar la violencia. Y que, como se decía ahí, a cada cosa con su palabra respectiva. Es decir, y también recuerda que el primer principio que poníamos en la definición de no violencia es el reconocimiento de que desafortunadamente todavía no estamos en una sociedad como para que no haya armas, para que haya un mecanismo coercitivo de las conductas criminales de los ciudadanos. Entonces, el principio rector es: se defiende el monopolio de las armas y el uso de la violencia por parte del Estado. ¿Por qué se defiende? Porque es legítimo, porque ese poder es legítimo y nosotros, como ciudadanos, hemos apoyado a ese Estado. O sea, somos parte de ese Estado. Y el bien de la seguridad y la vida de los ciudadanos es superior a la renuncia al principio de que nadie debería tener un arma y acabar con la vida de otra persona. De la misma manera en que funciona el principio de defensa propia. Nuestra ley natural es no matar a nadie. Sin embargo, cuando alguien me está apuntando con un revólver, yo estoy totalmente justificado en defenderme, porque la vida mía vale exactamente lo mismo que la vida del otro. Y entonces, pues, esto es muy discutible, pero es comúnmente aceptado que uno puede defenderse y aún acabar con la vida de otra persona para preservar la propia. Entonces, el principio es: se defiende el monopolio de las armas porque nos tocó, porque desafortunadamente todavía no estamos como para que no haya armas. Y somos cuidadosos con el lenguaje, pero no podemos ser aguas tintas o por conciliar, por intentar no generar polarizaciones, no llamar las cosas por su nombre. La razón por la cual utilizamos la palabra abatido o dado de baja es precisamente por eso. Cuando un soldado en un combate mata a un guerrillero, lo da de baja. Ese es el término exacto para hablar de una acción lícita de parte del soldado. A ese soldado no lo van a investigar por homicidio, ¿sí? Ahora, si la persona no estaba en combate, estaba en defensa y es un falso positivo, se dice: ese soldado acribilló
a una persona inocente. Pero cuando la información llega y llega de una fuente oficial, nosotros la damos como real y auténtica porque es una fuente autorizada. Y de nuevo, ahí viene el principio del no protagonismo del medio. Nosotros, sería imposible que nosotros le hiciéramos el juicio de verdad a todos los comunicados oficiales. No podríamos sacar el periódico de mañana. Confiamos en esa autoridad, en la legalidad, legitimidad y autenticidad del comunicado oficial. Y lo ponemos. Cuando un juez, después de una investigación, claro, también estamos investigando, si la ciudadanía nos llama y nos dice, después de que hayamos hecho la publicación, nos llama y nos dice, no, si eso era un verdadero campesino, esto y esto, se inicia un proceso. La comunidad dice que pasó esto, que en realidad lo que pasó es por tal cosa. Y luego, pero eso es lo que dice la comunidad. Nosotros tampoco entramos como jueces a decir lo que la comunidad está diciendo es verdad. Se abre un proceso y luego viene otra autoridad, que es el juez. Y ese juez dice, lo que hizo el soldado es verdaderamente lo que pasó. O sea, fue un combate y la persona tanta, o no. Y entonces el medio de nuevo publica lo que la autoridad competente dio. Ustedes dirán, ah, pero es que ustedes entonces son un periódico oficialista. Están siempre publicando lo que la autoridad competente está emitiendo. Debo decirlo, sí, porque es que si uno es parte de una democracia, tiene que saber de qué lado está. Y está del lado de las instituciones democráticas y legítimas, que no quiere decir que sean santas todas y no tengan errores, pero que uno las apoya y trata de buscar las manzanas podridas que hay en ellas. Pero porque hay una manzana podrida, nosotros no podríamos darle la presunción de mentira a todos los comunicados oficiales. Nos mantenemos alertas, pero sí seguimos utilizando el lenguaje que está establecido para cada una de las naciones. ¿Te respondí? Pero no estás muy de acuerdo, pero ya ahí empiezan ya es un poco como las posiciones políticas, ¿no? Hola, buenas tardes. Te quería hacer una pregunta. Desde los principios que hablabas al comienzo, pensando en tener cuidado con las palabras y todo eso, ¿cómo hace en este caso desde este periódico cuando llega el periodista a una víctima, a una familia que ha pasado por una calamidad, lo que sea, y evita preguntarle, ¿y usted cómo se siente? Bueno, ¿y cómo está? ¿Y le duele? Sí. Pues no sé, son como preguntas que en medio de la situación y del dolor que está sintiendo la persona, y el periodista ahí encima, usándolo y metiéndole el dedo en la llaga, ¿cómo hacen acá para evitar eso y como darle el tiempo que necesita a esta comunidad o a esta persona? Y por el otro lado, ¿cómo desde la no violencia, cómo se han visto afectados, si se puede decir así? O sea, ¿cómo ustedes, tratando de hacer un periodismo distinto al de los demás, o sea, si ustedes han tenido una repercusión hacia ustedes? Sí, muy bien. Entonces la primera, perdón, se me olvidó la primera pregunta de cómo entrevistar a la víctima y no revictimizar. Este es un capítulo completísimo, no solo víctimas, infancia y adolescencia, que es una de nuestras prioridades. A cualquier persona que se le ponga un micrófono, así sea que va a hablar sobre algo bueno, se asusta a la persona. Entonces, hay un capítulo muy grande en este manual de cómo no violentar a quien vamos a entrevistar para obtener de esa persona la mayor claridad de lo que la persona podría decir si estuviera como tranquila y a sus anchas. En el periodismo impreso tenemos la gran ventaja de que nosotros no transmitimos todo lo que le pedimos que nos diga una persona, sino que se hace una entrevista amplia y de la entrevista se saca lo que se considera y se. Entonces, como es un periodismo más lento,
más trabajado, la redacción no es una cosa de yo te pregunto, tú das la respuesta, salió el video y listo. Acá es, yo te pregunto, tú das la respuesta, yo la transcribo, la recorto, le edito un poquito para que no sea tan extensa, ¿no? Y le doy sentido. Entonces, en el periodismo escrito se da una mayor calidad para poder evitar esa clase de circunstancias. Y en nuestro periódico nosotros somos mucho más conscientes de eso, porque además, por el principio de educar a través de la información, lo que nos importa de un evento trágico como el que puedes estar en este momento citando, no es repetir. ¿Sí ves? Si uno lo que tendría que hacer o lo que estaba haciendo es, bueno, yo lo que voy a decir es que hay un derrumbe, mató a 25 personas y otras 8 están desaparecidas, ¿sí? Porque eso es lo primero que tengo que decir, ¿no? Pero si ese no es nuestro afán, si eso ya lo dijeron los demás medios, ya pasó por Twitter, ya pasó por celular, lo que es nuestro afán es decir, ¿por qué? ¿Cómo se puede prevenir una cosa similar en otra de nuestras laderas de las montañas? Porque para eso es, o sea, eso es lo que vale la pena. De ese hecho doloroso tendríamos que sacar algunas conclusiones y algunos aprendizajes. Y ese es el poder de educar a través de la información y generar solidaridad. No se va a desconocer el dolor, pero responder esas otras preguntas que en el periodismo pues se habla de las 5 W, ¿no? Why, when, where, qué, cuándo, quién, dónde, cómo. Y luego vienen los cómo, por qué, para qué. Esas, casi nunca, ustedes pongan atención en los noticieros de televisión y radio, casi nunca van a ver eso, porque eso se demora. Esa es la labor de un maestro. ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó esto? Con claridad. ¿Cómo podemos evitar que esto nos vuelva a suceder o que suceda en un lugar parecido? Esas preguntas ya no se dejan en los 30 segundos de una noticia en televisión o radio. Sí se permiten hacer mediante infografías, mediante gráficas, en un periódico que, tengan en cuenta, va al ritmo del lector. Si yo me quiero quedar a comprender cómo sucedió el derrumbe y veo una buena infografía, un buen mapa, etcétera, que muestra por qué la carretera arriba, etcétera, yo le dedico a esos 10 minutos. Pero en el noticiero de la televisión nunca me van a dedicar a esos 10 minutos. Entonces, permite la prensa y tengan en cuenta que la prensa también, la prensa digital, también en el Internet se puede dar esta clase de explicación más profunda e ir más allá del dolor de las personas. Entonces, para nosotros como medio impreso, ya sea impreso en la prensa o digital, nos es más fácil. Y la segunda parte de tu pregunta, que era si eso nos ha generado repercusiones, sí, claro, por eso nosotros somos un medio que lucha todos los días por sobrevivir y que de manera creativa está buscando construir al lector que sí va a buscar información útil, no información que le sacia sus emociones por un momento y ya. Entonces, sí tenemos repercusiones y es muy duro económicamente sostener a un periódico todos los días, pero estamos trabajando a largo plazo. Y también tenemos repercusiones muy bellas, como por ejemplo empezar a ser reconocidos por esos maestros, por líderes comunitarios, etcétera, como periódicos que están tratando de ser coherentes con el discurso de construir ciudadanía y ser periódicos. Damos espacio a una última pregunta por acá. ¿Y ahí hay otra? Bueno. Buenas tardes. Me parece muy importante y de admirar la iniciativa que ha tenido el periódico. Ya nos explicabas cómo lo están llevando a las escuelas y también en la publicación del periódico los cambios que han habido. Pero me parece muy importante y quiero saber si tienen algunas ideas para llevarles esta información o más bien esta reflexión a sus colegas en formación. Porque como vemos este lado bueno, también vemos el lado malo
de estas comunicaciones y por eso me gustaría saber cómo. Claro, no, y el impacto es enorme, o sea, es lo mismo que todos aquí tratamos de hacer, o sea, construir ambientes de paz, y cuando vemos que salimos de la calle y hay bandas enormes criminales construyendo ambientes de guerra, entonces uno dice, no, pero ¿qué estamos haciendo? Somos una hormiguita. Entonces, uno, como medios de comunicación, esta hormiguita de todas maneras tiene un valor, y es que somos de todas maneras referentes. Igual somos pequeños y tal, pero sí somos reconocidos. O sea, un periódico El Tiempo, un Espectador, un Colombiano, tal, ellos todos nos estamos viendo constantemente. Entonces ellos están y yo sé que están muy atentos a ver este experimento hasta dónde va a llegar. Y depende de nuestra persistencia, de nuestro amor y de nuestra pasión en esto y del apoyo que vayamos recibiendo, poder demostrar, como todo en la vida, que eso va hacia adelante. Y en la medida que vaya hacia adelante, la gente se monta al tren, como siempre. Entonces nosotros esperamos eso, la posibilidad de generar ejemplos en otros medios, y medios pequeños, y medios medianos, y finalmente llegaremos a los medios grandes. Hay un libro muy lindo que está hablando sobre esto, que es un libro que habla de la muerte y vida del periodismo norteamericano, porque es eso, es morir y la forma como hay que relatar, es muy parecido a lo que se está haciendo en el mundo. Pero hay otra labor, y me fascina tu pregunta, pues, porque nosotros no solamente hacemos un periódico para las instituciones educativas, sino que estamos desarrollando un concepto que es poco conocido en Colombia, que se llama la educomunicación. Y de esa manera estamos con nuestros practicantes de periodismo, con las universidades, con los estudiantes que recién egresados van al periódico a trabajar, generando una especie de universidad práctica de una nueva forma de periodismo. Entonces también tenemos clara la línea de trabajo de educación en esta forma de periodismo. Y debo hacer la salvedad que en nuestra sala de redacción se mantiene constantemente también esta capacitación, porque no lo logramos. Esto es lo que les he dicho, no es que lo cumplamos todos los días, metemos la pata y cometemos errores todos los días. Entonces es diario también la labor de aprendizaje. Y nosotros históricamente hemos sido el periódico semillero. O sea, casi todos los egresados de periodismo que quieren hacer prensa llegan al periódico El Mundo. Llegan ahí y de ahí salen para otros medios. Por ejemplo, Jorge trabajó en El Mundo, la persona que me antecedió en la conferencia. Entonces, él trabajó en El Mundo y yo me encuentro con todos los periodistas de todos los medios que han trabajado en el periódico. Pues qué rico. Si se van del periódico El Mundo con una visión que van a contrastar y una forma de hacer el periodismo que rompe con lo que aprendieron en la universidad y contrasta con lo que ejercitarán en otros medios de comunicación, y vayan ellos también como espías llegando y llegando. La última. Y voy a ser corta, lo prometo. Quizás haga la pregunta como un despedida. Logro entender que Fundamundo es una labor de emprendimiento sin ánimo de lucro, que tiene un hilo común con lo que es la Fundación Marta Gandhi en cuanto al tema de la no violencia, ¿cierto? Enfrentándose a un mundo capitalista que demanda recursos para caminar, para salir adelante. Entonces mi pregunta sería corta y puntual: dentro de tu ejercicio, ¿qué recomendaciones nos podrías dar a nosotros, la Fundación Mahatma Gandhi, para podernos proyectar hacia el futuro como fundación, dados los requerimientos humanos de capital que se requieren en este mundo? ¿Cómo hacemos nosotros para proyectar la fundación dentro del hilo de la no violencia, transmitiendo una educación que es lo que el doctor Ari quiere regar, pues quiere ser que sea su semilla? Ustedes lo hacen a nivel de la comunicación, la fundación lo hace a nivel de la educación. ¿Cómo hacemos? ¿Qué experiencia nos dan ustedes a nosotros para que vean, lleguen por aquí, que nosotros podamos utilizar? Pues ustedes son los que, ustedes son una fundación que es mucho más antigua que la nuestra. Más allá de decir, busquen fondos internacionales, pues, todo eso, yo lo que creo es identificar
socios, identificar aliados. Uno, por ejemplo, y poner en práctica estas alianzas de manera práctica. Hay que ser prácticos, porque si no, nos quedamos en los principios. Entonces, con Atman Yoga, con la Fundación Gandhi, por ejemplo, uno, ¿qué puede hacer la Fundación Gandhi con el periódico El Mundo? Ya lo hemos conversado un poco con Gandhi. ¿Cómo nosotros, y con Cristina, cómo nosotros podemos hacer una de las campañas educativas, estos materiales didácticos que les hablaba al principio, que estamos haciendo llegar a las instituciones, a hacer algo con pedagogía de la no violencia? Pero el reto es que no es un escrito, no es una cartilla escrita, es una historieta de Mahatma Gandhi, una historieta de Martin Luther King, una historieta de Guillermo Gaviria Correa, una historieta de los líderes de la no violencia. Y como lo que sí podemos hacer nosotros es que esa historieta se convierte en 30.000 ejemplares. Y 10.000 de ellos, 12.000 de ellos llegan a las instituciones educativas. Esa sería como mi respuesta. Y la tarea, ya veo que tú estás en la fundación, entonces es buscar socios, buscar aliados, y entre ellos empezar a trabajar, por ejemplo, con nosotros. No es una pregunta, es un agradecimiento. Muchas gracias, Irene. Nosotros, creo que en nombre de todo el mundo, Fundación Mahatma Gandhi agradece. Aquí hoy lo vimos en su charla, la transparencia y coherencia. Y yo creo que usted nos está dando ejemplo, y eso que nosotros, Fundación Mahatma Gandhi quiere, como Mahatma Gandhi decía, es mi vida, es mi mensaje.